La cultura otomí es considerada como un pueblo indígena que habita en la zona centro de México. Durante la época de la conquista fueron grandes aliados de los españoles durante la Noche Triste. Posteriormente fueron cristianizados por los monjes franciscanos. Podría yo definir la cultura como desde tres acepciones, ¿no? Una, como este conjunto de conocimientos privilegiados, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en una persona, clase media, ¿no?, que tiene el acceso a acudir a comprar un libro a una librería o acude a una obra de teatro. Entonces pensemos en este conjunto de privilegios que aumentan su estatus. Entonces podemos decir, yo soy una persona muy culta, ¿vale? Esa sería una acepción. Una segunda acepción sería como un conjunto de conocimientos tradicionales, ¿no? Y entonces pensemos, por ejemplo, también en una persona adulta mayor que hereda una serie de conocimientos a sus hijos o a sus nietos y que estos conocimientos se van trasladando por generaciones, ¿sale? Sí. Y pensamos entonces en un conjunto de conocimientos tradicionales, ¿sale? Atendiendo a lo ambiguo, por así decirlo. Y una tercera acepción, yo lo dejaría, y con esa es como la versión que me gusta utilizar más a mí para cuando hablo de cultura, es el tema de una forma de vida, ¿sale? Solamente así con esas palabras. En esta forma de vida podríamos decir, por ejemplo, en términos de Michel Foucault, que es un filósofo, él hablaba, por ejemplo, de la episteme, ¿okay? Y la episteme también tenía que ver con una forma de vida que estaba determinada por un espacio social, un tiempo, un momento. ¿Has tenido algún contacto directo con la cultura otomí? En cuanto a la capacitación, como ustedes lo saben, la cultura otomí o todas las culturas o grupos indígenas son grupos vulnerables. En cuanto a la labor que yo realizo, encontramos esa desventaja en cuanto al reconocimiento, en cuanto al respeto a sus derechos humanos. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes que pueda llegar a tener un otomí? El desconocimiento de sus derechos y que las autoridades abusen de su poder, que en muchas de las ocasiones desde el punto de vista educativo, de salud o de asistencia social o el respeto a sus propias tradiciones. Según Althusser, la sociedad está formada por instituciones que son los aparatos ideológicos del Estado. Estas instituciones tienen el encargo de difundir la ideología de la clase dominante para fortalecerla a través de la manipulación. Para Ezequiel Anderegg, el trabajo social tiene una función de concientización, movilización y organización del pueblo, para que en un proceso de promoción del autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de trabajo social, insertos críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra de la plena participación del pueblo en la vida política, económica y social de la nación, que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que ser empáticos con este grupo, con esta etnia, con este pueblo, pues ya que en muchas de las ocasiones no saben cómo acercarse a las instituciones y nosotros podemos ser ese vínculo, alguna problemática social, alguna problemática laboral, alguna problemática institucional, donde nosotros podemos orientar o bien comentar a dónde pueden dirigirse. Marvin Harris designa a la antropología como el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, denominada científicamente Homo sapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad exclusivamente humana para el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los lenguajes, y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Otros, por último, se ocupan de las tradiciones aprendidas de pensamiento y conducta que denominamos cultura, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas.
se ha perdido poco a poco esta cultura, se ha ido, se ha quedado olvidada. Me he percatado en algunas comunidades, como tú lo comentabas, en el municipio de Temuaya, donde a los niños ahora en primaria se les da cursos con maestros otomí. Se trata de rescatar esta parte que poco a poco vamos olvidando. No perdamos de vista que un país como México, como nuestro país, es rico no por su economía, no por sus instituciones, es rico por su cultura. Y los otomís tienen una cultura rica en muchos aspectos. Hablamos incluso desde el cultivo, desde, como bien dices, de la educación. Los que saben hablar otomí, los que saben hablar la lengua de nosotros, etcétera, pues son ricos en esa parte que a veces quisiéramos nosotros tener esa doble lenguaje. ¿Qué opinas sobre la cultura otomí? Que ahora se está perdiendo y que los extranjeros nada más vienen a visitarlo, pero los otomís verdaderos, hijos. ¿Y qué opinas de que se esté perdiendo esta cultura? Que ahora ya nadie habla, casi muy poco se visten, nada más los abuelitos ahora sí se visten con la ropa tradicional. ¿Y a qué crees que se deba esta pérdida de la cultura? Es que ya está entrando mucho el inglés, todos esos idiomas. Entonces ¿crees que se debe a que han entrado otras cosas? Sí, y a los extranjeros más o menos, porque ellos se llevan las ideas de los otomís para... ¿Ustedes qué consideran de la cultura otomí? ¿O qué creen que sea la cultura otomí? Tengo idea que es una cultura, una red muy mexicana, a la cual no le han dado tanta difusión como la maya, la olmeca, todos esos. Sabemos que sí hay, pero no tenemos esa información tan tangente, tan veraz y tan fácil de acceder a ella como las demás. Que sí se está perdiendo, sí se está perdiendo. Citando a Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo, nos dice que el lenguaje es la casa del ser. El ser se manifiesta a través del lenguaje, y no hay manifestación del ser que la poesía. ¿Y usted a sus hijos les transmitió también la lengua, la cultura? Sí, nada más que últimamente esto se fue perdiendo por lo mismo que pues, la ignorancia. Yo digo, ¿no?, que es la ignorancia, porque ahorita por ustedes que llegaron y entonces ya empieza uno a codearse al niño, al hijo, pues, porque hablo otomí. Cállese, qué pena, no ves que llegaron los señores, no ves que llegaron los jóvenes, se callan. Y entonces poco a poquito eso fue el miedo que les fue quedando con los hijos, con los niños. Yo digo que hay que apoyar, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que a los indígenas, porque siempre los hacemos a un lado y la verdad que siempre hacemos a un lado, pero la realidad es otra, porque no los entendemos, no los comprendemos, pero de ahí nunca hemos apoyado a los indígenas, y sin en cambio son los que pues nos apoyan y es una cultura que deberíamos siempre de apoyar, siempre, y no criticarlos. Entonces usted y no considera humillarlos. que hay un problema de discriminación. Claro, Sí. hay un problema Siempre. de siempre ha existido que lo discriminamos y no debemos de realizarlo, porque para ellos aquí en el mundo son importantes para nosotros, porque somos seres humanos y debemos siempre de apoyarlos, siempre. Y es cosa que nosotros como humanos... Yo pienso que ser indígena o eso viene de las raíces. Sí. Indígena, indio, nos dicen indios, pero indio es de la India. Chino es de la China. Asiático, europeo, lo que tú quieras. O sea que es esto. Entonces para eso tú debes de manejar esta cultura de que el respeto. Yo soy indígena, a lo mejor tengo rasgos españoles, lo que tú quieras, pero soy un indígena también. ¿Por qué? Porque mi sangre es de aquí y por eso vengo aquí. Es lo único que puedo decir. Por eso nosotros nos gusta mucho Hay aquí que respetar estar. el pueblo.
Muchas gracias. Ya hay que convivir con ellos, porque siempre son discriminados. Para Le Bon, la palabra masa o muchedumbre significa una reunión de individuos de cualquier nacionalidad, profesión o sexo, sean cuales fueran las causas que los han juntado. Desde el punto de vista psicológico, la expresión masa adquiere un significado bastante diferente. Bajo ciertas circunstancias y solo bajo ellas, una aglomeración de personas presenta características nuevas, muy diferentes a las de los individuos que la componen. Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la misma dirección y su personalidad consciente se desvanece. Se forma una mente colectiva, sin duda transitoria, pero que presenta características muy claramente definidas. La aglomeración de este modo se ha convertido en lo que, a falta de una expresión mejor, llamaré una masa organizada. Forma un ser único y queda sujeta a la ley de la unidad mental de las masas. Muchas personas aún se siguen asumiendo como otomís. Entonces, ese es como los primeros acercamientos, ¿no? Yo como estudiante, saber que hay una etnia que es otomí, y que bueno, gran parte incluso tengo entendido de las etnias en México, pues gran parte de la población son de esta etnia otomí. Y de la cultura otomí, esa es la única raíz, como se dice, que tenemos nosotros aquí. Eso se habló cuando pues nadie hablaba español o castellano, se le llama la palabra, ¿no? Y entonces era otomí. Ven para acá, vete para allá, en fin, ¿no? Todo en la lengua. La perspectiva de la cultura otomí es, bueno, yo soy otomí, pero yo ya no hablo el lenguaje, más bien estoy aprendiendo a escribirlo y a leer, bueno, a hablarlo a partir de mis papás. Ellos sí lo hablan perfectamente. Bueno, somos de aquí de Temuaya, de hecho. Y la perspectiva, bueno, es que está cambiando, ¿no? Muchísimo, porque de pronto se privatiza bastante. Por ejemplo, el centro ceremonial es como, ahora debes ir con el CEPANAF a sacar permisos para poder hacer algo en el centro ceremonial, cuando se supone que en teoría el centro ceremonial fue construido para una memoria, tener una memoria de los otomíes. Pero no somos una cultura muerta, ¿no? Estamos presentes y tampoco somos un museo como que de pronto, mira, los otomíes, tiempos muy antiguos, cuando estamos aún, ¿no? Estamos presentes. El interaccionismo simbólico es un paradigma interpretativo sociopsicológico, cuyas bases son desarrolladas por Herbert Mead. Se basa en 3 premisas. Primera, los seres humanos actúan respecto de las cosas basándose en los significados que éstas tienen para ellas. Segunda, los significados de tales cosas derivan de la interpretación que la persona tiene con otros seres humanos. Tercera, los significados son modificados por un proceso interpretativo que la persona establece contacto con las cosas. En algunos lugares, debido a la pena por parte de muchos, la crítica de que aún sigue siendo como muy criticado al pobre indígena o pobre indio, ¿no? Aún se sigue escuchando esos términos. Para muchos niños, por ejemplo, de San Pedro Arriba, que es como la parte más elevada de Temuaya, donde considero yo que hay más hablantes, cuando llega alguna persona de algún otro lugar, te hablan en español, ¿no? Tú les preguntas desde que si hablan en otomí, te dicen no. Pero cuando tú ya no los estás viendo, ellos empiezan a hablar, ¿no? Sin ningún problema. Pero es debido a la discriminación, básicamente. Sí se han hecho como varios intentos de mantener la lengua. Otomí, cuando llegan los españoles aquí, no conocían, es más, ni siquiera lo sabían pronunciar. Otomí quiere decir, es Otomi, que quiere decir los que provenimos del trueno. Ña, cabeza, to, trueno, sonido, ¿no? Entonces, ese es el significado. No tiene nada que ver con luego una historia de ese que flechador de pájaro, ¿no?
para nada tiene Aristóteles, en su obra Metafísica, menciona: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos. Preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Oye mamá, dinos qué es el significado de Día de Muertos, pero no domingo, ¿no? Y ya me empieza a decir todo, nos empieza a decir todo el significado, y dije, no, pues no tiene nada que ver con lo que me había dicho de la Iglesia Católica, ¿no? Y le digo a mi abuelo, oye abuelo, ¿nos puedes decir ahora tú qué significa esto? Pero en otomí no nos diga nada, bueno, aparte no hablaba casi bien el español, pero en todo en otomí. Y entonces ahí fui detectando que había varias cosas que se escriben que no son ciertas, ¿no? Entonces dije, no, aquí hay un problema. Me puse a estudiar lo que les comento. El español tiene la etimología greco-latina. Quien no conozca eso, no. Por la gente te pones a hablar, hay mucha gente que dice que habla español y no la conoce, ¿no? La gramática, etcétera. Pero también dentro de nuestras lenguas descubrí eso, que también tienen, pues, como todas las lenguas, su gramática, etcétera, ¿no? Entonces me puse a investigar y dije, no, pues que estamos equivocados. Wilhelm Wundt, en su obra Psicología de los Pueblos, menciona que en las comunidades humanas existe una conciencia colectiva. Esa es la conexión de todos los fenómenos psíquicos. El alma colectiva o el espíritu colectivo es la conexión de los fenómenos que surgen en una comunidad por influjo recíproco de los espíritus individuales. Así como la Iglesia Católica, los budistas, hubo un tiempo, ¿no?, donde todos, pues el budismo, la Iglesia Católica. Pues va a llegar un tiempo donde los pueblos indígenas estemos en ese nivel, en donde el mundo va a querer intentar conocer la religiosidad, porque también los pueblos son religiosos. No, pues el trabajo social te permite, la metodología. Entonces dije, a ver, entonces entendí varias cosas. Entonces la gente ya se juega, la gente, pero voy a clasificar esto y les voy a decir que hay que estudiar esto, ¿no? Es importante el derecho, como vuelvo, no puedes decir, no conozcas, ¿no?, todo lo que el Estado implica, economía, derecho, etc. A ver, córtale. Claro, eso es. ¿Esto? Por favor, para primero de ellos. Primero. 3, 2, la facico. Córtale, mi chavo. Yo de un día marino en aquel digo yo digo pilla carne y abastecimiento inda media yo penny inda meso gar sin desta deme cita sin la nace pues gracias por la entrevista y yo pues le comento a los jóvenes de las universidades, ¿no?, que no se avergüencen de su cultura y de su raíz, de sus abuelos, de su abuela, de su abuelo, de su papá, de sus mamás, y que levanten la cabeza, como a mí me dijeron un tiempo mi abuelo, ¿no? Y que con fuerza y con sabiduría pues encaminen a ayudar a su pueblo.